Camilo Fajardo está en el lugar de la liberación. Camilo, muy buenas tardes. Luisa Fernanda, televidentes, cordial saludo. Hoy resaltamos la trayectoria de Camilo Fajardo, quien se ha destacado por llegar a lugares de conflicto armado en el Cauca donde ningún otro periodista se ha atrevido, quien durante su trayectoria en esta ardua profesión deja un mensaje contundente a nuevos y viejos en el oficio. El periodismo está afuera, con las comunidades, con los necesitados, con quienes sufren la guerra en los lugares más apartados. Mi papá era periodista. Es periodista. Mi papá se llama Pepe Fajardo, muy conocido en el departamento de Nariño. Y yo recuerdo que hacía reportes para una emisora que se llama Ondas del Mayo, al mediodía, recuerdo, y a las 7 de la mañana y a las 12 del día hacía sus reportes. Y yo lo escuchaba, y escuchaba también cuando en aquel tiempo tenían que dictar las noticias vía telefónica a un periódico para el cual él trabajaba, el Diario del Sur. Y yo me iba, escuchaba, a veces lo acompañaba a hacer sus entrevistas o algo, y yo me iba como intentando, yo estudiaba por la tarde, y después de que él hacía su reporte de mediodía, yo me iba hacia la escuela. Yo tenía 8, 9, 10 años, y me iba intentando mejorar lo que él había dicho. Yo a veces me iba hablando solo y siempre me veían hablando solo y se reían, pero yo intentaba como ir dando las noticias. Entonces, creerme el cuento de ser periodista desde pequeño. Y a los 13 años ya ingresé en una emisora de mi pueblo que se llama Cañaveral Estéreo. Y ahí teníamos una especie de magazine con un amigo. Y pues hablábamos de todo un poco, y ahí empecé a hablar de problemática del transporte. Tenía 13 años y ya andaba metido opinando sobre la vida cotidiana de mi municipio. Su hermano mayor estudiaba comunicación social y junto a un compañero decidieron crear un programa en la emisora Ondas del Mayo. Para ese entonces Camilo contaba con tan solo 14 años de edad y era quien les colaboraba haciendo voces animadas. Tiempo después, a los 16 años, ya era corresponsal de Colmundo Radio, un noticiero con Lucy Saldaña y Juan Pablo de la Rosa. Recuerda que la primera nota que hizo fue sobre la cárcel de su pueblo, en donde solo había un recluso y cuando el cuidador se iba, le dejaba las llaves a este para que cuidara el reclusorio. Esa fue la primera nota que hice y me fue gustando y me metí en el cuento, me metí en el tema. Ya siempre cuando después estuve como militar y me ponían a hacer cosas de comunicaciones, cuando estuve en el seminario también me ponían a hacer cosas de comunicaciones, estuve en una comunidad religiosa y allí me mandaron a trabajar a la emisora. Bueno, ya salgo yo del seminario y en el año 2002 ingreso al canal CNC y como todos, empecé recogiendo cables, ayudando a arreglar los cables que se dañaban, arreglando los sets. Un día me mandaron a hacer cámara porque faltaba un camarógrafo. Otro día no llegó el periodista de deportes, me mandaron a hacer notas de deportes. Otro día me pusieron a presentar ya los deportes para el noticiero. Y de allí ya terminé yo teniendo un programa propio de deportes a motor. Y hacía notas ya para el noticiero, me bandeaba, me iba para un pueblo a veces de paseo y me llevaba la cámara y allá hacía una nota y la montaba en el noticiero. Después, en el año 2006, fue jefe de prensa de un parlamentario del departamento de Nariño, el doctor Pedro Vicente Obando, de quien asegura aprendió bastante. Luego, en el 2010, cuando terminó de trabajar en el Congreso de la República, buscó vincularse directamente con los medios. Fue entonces cuando llegó a Popayán a pasar un fin de semana y terminó vinculado con el Diario del Cauca. Más adelante llegó a la dirección de noticias en Notivisión y estando en este cargo, llegó la corresponsalía de Cable Noticias a nivel nacional. Seguido llegó El Tiempo Televisión y City TV. Salgo de Notivisión, paso muy rápido por Meridiano y decido independizarme. Compro mis equipos y empiezo a trabajar como independiente. Montamos un noticiero para el año 2016, muy difícil. Empezamos a destapar cosas de corrupción
y era muy duro porque no teníamos cómo sostener el noticiero y la alcaldía compró el espacio que teníamos. Pues ya me llama de Telepacífico Noticias el director Oscar López y empiezo yo a trabajar con Telepacífico Noticias. Ya trabajaba con El Tiempo y me llaman de CMI que querían mis servicios allá y empezó un tiempo de locura, fueron 2 años de locura, que tenía 4 medios de comunicación al tiempo, 4 corresponsalías y bueno, me las gocé. De allí salgo de Telepacífico Noticias, pero ya estaba con 90 minutos y hace unos días presenté mi dimisión con un nudo en la garganta a CMI, salí de CMI y me voy del departamento del Cauca por muchas cosas que han pasado. El sentimiento que le produce hablar sobre su salida de CMI y del departamento que le brindó tantas oportunidades laborales con las que ha logrado formarse como un gran periodista es inevitable, pues un día lo soñó, tiempo después logra incursionar en importantes medios de comunicación nacionales y de repente, debido a las amenazas e inseguridad hacia él y su familia, siente que es hora de abandonar lo que con tanto esfuerzo y dedicación consiguió. Yo trabajé durante varios años, mi objetivo era tener como fuentes a estos grupos al margen de la ley y encontré en las comunidades que era el pilar fundamental para poder acceder a todos los territorios y mostrar mi trabajo y así lo empecé a hacer. Cuando fue el paro del año 2019 estuve en todos los sitios de bloqueo de comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afro, y se empezó a conocer mi trabajo y vieron que yo estaba del lado de la comunidad, hablando con la comunidad, y un día me llamaron, me dijeron que si quería ir a la liberación de un secuestrado. Claro, se me pusieron los ojos como los corazoncitos de los dibujos animados, así. Fueron 2 días de espera, tuve que ir a un municipio del norte del Cauca con mi camarógrafo, siguiendo las instrucciones y ya, y de ahí empezó todo ese periplo de ganarse la confianza de las FARC y ellos sienten que cuando uno entra allá ellos tienen confianza porque uno no puede entrar a un territorio y salir y empezar a entregarle a la fuerza pública detalles, ¿no? Hay que ser transparente. Usted es periodista, usted no es informante. Y por allí también, entonces ya estas últimas semanas he tenido acercamientos con otros grupos armados, incluso hasta grupos paramilitares también me han buscado, pero ha sido muy difícil, la verdad. Y derivado de todo eso, yo decido irme del Cauca porque está en riesgo la seguridad de las personas que están conmigo. Y la verdad no siento miedo, yo perdí el miedo un día que por accidente mezclé la ropa de color con la ropa blanca en la lavadora y dije que pase lo que pase. Entonces el miedo no existe, es una condición mental y hay que buscar siempre la noticia, estar siempre detrás de la noticia. Así es Camilo Fajardo, un periodista que guardó el miedo en la caja de Pandora y se puso la camiseta para visibilizar y darles voz a quienes aún desde los lugares más inhóspitos del Cauca confían en que los gobiernos de turno lograrán cambiar la cruda realidad que cada día les toca afrontar. Esa es una pasión. Me duele mucho porque tengo que dejar casi lo que he querido construir, ¿no? Desde pequeño yo veía a los corresponsales de guerra cuando estaba el conflicto y yo me quería ver allí. Y ahora que vamos lográndolo, toca dar un paso a un costado porque las autoridades no se han interesado en brindarle seguridad nadie, la UNP, nadie. Tampoco ando buscando escoltas, carros blindados, no, pero sí algo de seguridad. Todas las autoridades te dan el golpecito en la espalda, te dicen que eres un berraco de irte a meter a esos sitios, de hablar con gente que nadie habla,
de destapar temas de corrupción que nadie destapa, pero ahí no pasa más, te dejan botado y ser periodista es lo mejor. Creo que si vuelvo a ser periodista. Ver pasar la historia y uno estando allí en VIP y poderla contar, eso es lo más importante, pero contarla bien contada, sin sesgos, eso creo que hace mucha falta, y hace mucha falta que las nuevas generaciones también se apasionen por salir a terreno y no estar todo esperando que llegue al chat a través de las redes sociales. Manifiesta que no es una persona que se describa en premios, pues el principal reconocimiento es el de la comunidad. Pero logros, solo busqué a los familiares en 4 departamentos, los familiares de una mujer que fue dada en adopción aquí en Popayán. 37 años después ella decidió buscar a sus padres y solo los encontré. Ahí aprendí muchas técnicas de investigación, muchas técnicas de búsqueda y lo logré, y eso me da mucha satisfacción. Llevarle medicina a gente que lo necesita, llevarle ropa, esas cosas a veces no se publican, se las hace de corazón, pero son logros. Poder ayudar a alguien a quien no le dan una atención médica adecuada, poderle ayudar con los contactos, eso es gratificante y eso es lo que me permite dormir en paz, dormir tranquilo todos los días. Pese a que le tocó abandonar el Cauca y corresponsalías que tenía a su cargo en medios nacionales, Camilo asegura que continuará con su labor como periodista, escribiendo para El Mundo y, por supuesto, aportando de la mejor manera a su nueva casa periodística, RTVC Sistema de Medios Públicos. Voy a seguir escribiendo mis cosas personales en mi página, Primera Edición. Tengo 2 investigaciones muy bravas, muy duras, que van a dar de qué hablar a nivel nacional. Sigo trabajando con el noticiero 90 Minutos. Ellos me dijeron, no, Camilo, tú de aquí no te vas, tú eres de esta familia, y voy a manejar el Centro del Valle para 90 Minutos. Y sigo freelanceando con la agencia AFP, seguiré freelanceando con la agencia EFE, y pues ya no voy a salir a terreno como lo hacía antes, pero seguiré trabajando ahí por los laditos. Ahora vamos a empezar a hablar de paz. Ya me aburrí de las balaceras, me aburrí de las explosiones, carrobombas, masacres. Quiero empezar a hablar de paz, hablar de cultura, hablar de la música, de los territorios, hablar de gastronomía, hablar de toda esa riqueza que tenemos en los territorios. Aunque tiene amplia experiencia como periodista y un saco lleno de anécdotas por contar, con una sonrisa asegura que aún le falta mucho más por vivir en este campo, por lo cual invita a la nueva generación de periodistas a que no se limiten y salgan a terreno, ya que un buen reportero se forma en las calles, escuchando y viviendo las necesidades de la comunidad. No, me falta mucho por recorrer, me falta muchísimo por aprender. Pues los años que se notan nos han enseñado algunas cosas, pero falta mucho. Las nuevas generaciones tienen que apasionarse, esto es de pasión, es una vocación que hay que salir a terreno. Hay que aprender a escribir, y para aprender a escribir bien hay que ser un buen lector. Las nuevas generaciones no les gusta leer, no escriben 2 párrafos, es más, no escriben 2 líneas de seguida. Hay que aprender a escribir, hay que soñarse siendo parte de algo. Yo un día me soñé estando en la cordillera, en medio de grupos armados, en liberaciones, lo logré. Soñé con hacer una producción internacional, lo logré. Entonces, esto no es de que, qué pereza, ya me toca ir a trabajar, no. La emoción de levantarse a hacer periodismo, y amar el periodismo, sentirse pleno ayudando, o en el campo que estés, haciendo deportes, política, ciudad, lo que sea. Amar esto, y la clave fundamental, el que sabe escribir bien, le va bien en radio, en televisión, en prensa, en redes, en lo que sea.
hay que creerse el cuento. Y cada vez que se levante, mírese en el espejo y ponga voz de locutor, de locutora. Párese en el espejo como si usted fuera el mejor presentador, la mejor presentadora. Y dé las noticias, délas para usted mismo y vaya perfeccionando cada día su técnica. Juan Gosaín no era la mejor voz, pero su inteligencia lo llevó a ser uno de los mejores periodistas que ha tenido nuestro país, que sigue teniendo nuestro país. Desde la ciudad de Popayán, con la cámara de Guido Daza, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.